creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y todo el ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercancías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos e irán en pos de ti. Pasarán con grillo, te harán reverencia, te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que encubre, Dios de Israel que salva. Confusos y avergonzados serán todos aquellos e irán en afrenta con los fabricadores de imágenes. Cuando le leen a Ciro estas profecías que estaban escritas, él tiene que decir, bueno, realmente Dios es. Y por eso es que él deja ir al pueblo y por eso es que se lo llama el libertador a Ciro, pero porque cumple esta profecía, ¿no es cierto? No es que de voluntad de él lo hace, ya Dios había dispuesto que se hiciese así de esta manera, ya estaba escrito que iba a ser así de esta forma. No es que le nació a Ciro un acto de ser bueno, de bondad y dijo los voy a dejar ir. No, cuando él se entera que esto está escrito, entonces dice, bueno, si esta es la voluntad de Dios hay que acatarla y por eso es que le da libertad al pueblo y por eso se llama... ¿Por qué decía mi libertador la pregunta? ¿Por qué era el libertador? Precisamente porque estaba profetizado que iba a ser así. Quisiera o no quisiera, se iba a cumplir así. Si por más que Ciro no los quisiera dejar ir, ya estaba escrito, ¿no es cierto?, por el Señor, entonces esta parte se tenía que cumplir. Pero no dice en el versículo 4, de Isaías 45, no me conociste. Claro, no lo conoció, porque no conoció a Dios. Ciro era de Media y de Persia. Claro, es como, ¿por qué eligió, como por hacer la pregunta, a alguien que no lo conocía para que venga como a bendecirlo? Sí, no, porque pasa así, todos los que lo conocían, Dios se había enojado con ellos y los había llevado cautivos. A todos los que el Señor tenía, a todos los judíos, a todos los hebreos, Dios los había mandado cautivos. Entonces, para darles libertad, si todos estaban cautivos, tenía que ser alguien de afuera, ¿no es cierto? Por eso es que precisamente el Señor toma a Ciro, por eso él dice de Ciro, no me conociste. Como decir, bueno, Ciro nunca sirvió a Jehová, nunca lo sirvió. Tampoco Dios no tenía por qué enojarse porque nunca se había revelado para que lo sirviese. Dios escribió todo esto, Dios escribió de Nabucodonosor también, pero nunca Nabucodonosor había servido a Dios, nunca. Es más, había dicho, todos los otros dioses no pudieron librar. Dice, no les engañe Ezequías diciéndole que Jehová los va a librar, porque no los va a librar. Pero no porque esa vez que Nabucodonosor dijo así, tuvo que volverse porque oyó rumor de guerra, pero Dios estaba escrito que los iba a entregar y que los iban a llevar cautivos los babilonios. Y ya estaba escrito por Dios, ¿no es cierto? Entonces, no porque Nabucodonosor diga Dios no lo va a librar. Bueno, Nabucodonosor está diciendo lo que Dios dijo, que ellos iban a ir cautivos, que los hijos de Ezequías iban a ser eunucos en el palacio del rey, ¿no es cierto? Entonces, estaba escrito que iba a ser así. Nabucodonosor los llevó cautivos. ¿Por qué? Porque Dios había profetizado ya que iban a ser así. Ciro los libertó. ¿Por qué? Porque Dios había profetizado que Ciro iba a ser quien los libertara, que Ciro iba a ser el pastor que Dios escogía, que Ciro iba a ser el ungido, que a Ciro le iba a dar que derrotara a todos los otros ejércitos y que pusiera él reyes. Por eso dice, desataste los lomos de los reyes, ¿no es cierto? Dios había dicho todo esto, que todavía no sucedía. Cuando Dios dijo esto, todavía no sucedía. No es que sucedió y dijo, no es que, por ejemplo, nosotros oramos por una persona enferma y se sanó, pues la vimos enferma primero. Bueno, en este caso no se sabía nada todavía, ¿no es cierto? No se sabía nada. Yo tengo una pregunta. Sí. No me quiero interrumpa. Ahora. ¿Por qué acá ¿cómo se llama? En el Samuel
dice hijo de, que era, él era hijo de Elcana, pero después dice hijo de Eliú, hijo de Tum, hijo de Azur, el atreo. ¿Por qué dice así de hijo de uno, hijo del otro? Bueno, está nombrando lo que son los antepasados de él, de qué linaje viene, ¿no es cierto? ¿De Elcana sería o de Samuel? Porque Samuel era hijo de Elcana. Samuel era hijo del Cana, sí, Sí. sí. Y después nombra el papá del Cana, cómo se llamaba el papá del Cana. Después nombra cómo se llamaba el abuelo del Cana. Y después nombra cómo se llamaba el bisabuelo del Cana. Y así va para atrás, ¿no es cierto? Va nombrando, es como si yo nombrase a mi papá, si nombrase a mi abuelo, si nombrase a mi bisabuelo, va así para atrás diciendo, hasta porque lo más importante para el judío era la genealogía. Era la genealogía. Entonces, si alguien quedaba, y por eso era la afrenta de quedar embarazado y que no tuviera esposo todavía la mujer, no lo contaban en la genealogía, no pasaba a ser, ni podía tener descendencia tampoco. No podían hacer de él a alguien, anotarlo, y el papá de él, ¿quién era? No se sabía. Entonces tampoco sus hijos no se sabían. Entonces esa era la afrenta grande que tenía una mujer si quedaba encinta, y eso es lo que le achacaban a María, ¿no es cierto? Sabían que estaba desposada con José, pero que no vivían en la misma casa, entonces no habían podido tener coito. ¿Cómo iba a estar María embarazada? Entonces no lo aceptaban a eso, ¿no es cierto? Porque sí, la genealogía era lo más importante. Y si uno lo ve en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Ahí donde lo marcan, también está marcada, ¿no es cierto?, la infidelidad del rey David cuando dice, ¿no es cierto?, de quién es hijo, ¿no es cierto?, Salomón, donde dice que era hijo de la que era mujer de Urías Eteo. Claro, ¿no es cierto?, lo recalcan. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguna cosa nos quede oculto, ¿no es cierto? No quiere que quede oculto. Ni porque hubiese sido el hijo que le sirvió para hacer las paces y para afirmar a David, no por eso no iba a dejar de reconocerse lo que David había hecho, ¿no es cierto? Por eso es que sale en la genealogía, sale ella, por eso también en la genealogía también aparece Ruth, ¿no es cierto?, que es la bisabuela del rey David, y Ruth, sin embargo, era una mujer moabita. Los moabitas habían sido maldecidos y, sin embargo, el Señor tiene misericordia de quien quiere, a ella la trae y entra a formar el linaje en la descendencia por parte de varón, siempre, ¿no es cierto? Eso era lo que era distinto en el Señor Jesús, ¿no es cierto? La descendencia siempre se contaba por el varón. En el caso del Señor Jesús no se podía contar por el varón, porque José no era el padre, entonces no se podía contar la descendencia del Señor por el varón. Y ahí es donde, como decíamos anoche en el estudio bíblico, en el libro de los Hebreos, ¿por qué la sangre del Señor Jesús era perfecta? Porque la sangre del Señor Jesús no se había formado por el espermatozoide y el óvulo. No había intervenido el varón. Entonces, sí, esa sangre era perfecta, porque no tenía la mancha del pecado de Adán. No la tenía. La desobediencia de Adán no la tuvo el Señor Jesús. Por eso es que se lo llama el postrer Adán, ¿no es cierto? Él no tuvo esa. Él fue obediente en todo, dice la palabra del Señor. No como Adán, que fue desobediente. Entonces esa es la diferencia en la sangre del Señor Jesús. Todas las otras sangres que se derramaron, todas fueron pecaminosas, todas. En pecado me concibió mi madre, dice el rey David, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya la madre era pecadora, y la abuela era pecadora, entonces ya venía, el linaje adánico viene con la condición de pecadores para nosotros, a causa de la desobediencia. La sangre del Señor Jesús no,
porque no fue formada por el espermatozoide y el óvulo, sino que si el Señor fecundó el óvulo nada más de María, ¿no es cierto? Entonces ahí no estaba la desobediencia de Adán. Fíjense en que el Señor en la Biblia le atribuye la desobediencia a Adán. No, Adán no fue engañado. Dios consintió, y cuando Eva le dijo la serpiente me engañó, Dios le tomó que la serpiente lo había engañado. Pero Adán no fue engañado, él fue desobediente nomás. Entonces ahí es donde viene la desobediencia. Y por eso es que la sangre del Señor Jesús dice que era perfecta. ¿Por qué era perfecta? Porque en qué se distinguía de las demás sangre, en que precisamente no había sido en desobediencia esa sangre. Y ahí es donde está la diferencia. Esa sangre perfecta es la que a Dios le agradó para tapar el pecado de todos nosotros. Esa sangre podía tapar el pecado. Cualquier otra sangre que se derramara no tapaba.